breve para no perder el tiempo, pero también el espacio, porque creo que mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. En este año son 39 años que fueron del cierre, el próximo año ya serían 40 y creo que es una fecha importante para más o menos entender lo que pasó con esta empresa que va a ser pues, pionera en la fibra montana. Si podemos ver la siguiente. Yo empiezo con mi historia confundidora por una razón. Siempre que estoy y hablo de este tema, y ya tengo un buen rato haciéndolo, siempre estoy ante personas que estuvieron trabajando en la empresa. Por lo general siempre me ha tocado estar con los obreros y me decía César que a lo mejor hay gente que estuvo involucrada con la empresa. Y es importante que uno ponga sus parámetros de dónde está la historia de uno con la historia, en este caso que vamos a hablar. Porque pues imagínense, como historiadores hablamos de cosas que no nos tocó vivir y luego estamos con personas a las que les tocó estar directamente involucrados con el tema en particular. Yo este tema lo empecé cuando estaba en la licenciatura, pero pues tengo cierta relación con la historia fundadora porque mi abuelo trabajó ahí muchos años. Y recuerdo yo a mis 5 años que fuimos a ver lo que fue el cierre de fundadora, porque mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con lo simbólico que fue el cierre y que representó sobre todo para muchos regiomontanos. Eso digamos que hasta cierto punto fue lo personal y ya propiamente cuando entré a la licenciatura pues empecé a estudiar propiamente la empresa, visitando los archivos, haciendo trabajo de historia con los obreros. Esa foto que tengo ahí, que yo soy del medio de cuatro, el derecho que me parece ya. Es en el 2001, a 15 años de cierre. Y precisamente los compañeros que estamos ahí, pues éramos estudiantes de la carrera y nos tomamos en lo que eran naves operadoras que ahorita ya están muy cambiadas. Y esa foto precisamente la tomamos mientras estábamos yendo al archivo y haciendo entrevistas ahí en la colonia de Buenos Aires para hacer nuestro trabajo. Y eso, insisto, lo pongo como una forma de explicar que mucho de lo que yo conozco pues tiene que ver a través de eso, ¿no? La perspectiva que puede haber sobre fundidora, que ahorita estábamos hablando de la comida, puede ser en varios niveles, puede ser a través de los obreros, de los empresarios, del gobierno, ¿no? Mucho de lo que yo voy a hablar hoy es a través de la historia, de la investigación, y entonces puede que algunas cosas tengan sentido, o puede que algunas cosas se empaten, puede que algunas otras no, y esto de una vez lo digo para que si alguien dice eso no pasó, bueno, ya lo discutimos. Porque precisamente la idea de historia también se basa en eso, ¿no? En la discusión y ir aportando. Creo que una de las cosas que les enseñamos a los alumnos del Colegio de Historia y de la facultad es que no existe una historia escrita en piedra. Y esa es la razón por la cual precisamente la historia también nos da trabajo. Creo que está cambiando, reflexionando, debatiendo. Lo que sabemos de historia ahorita sobre alguna cosa, por más fundada que creamos que pueda estar, puede esta transformarse. Si se encuentran los elementos, las pruebas, los archivos, las cosas que pueden hacer que esto cambie. No sé si vamos con esa idea. Y entonces por eso pongo esto como, bueno, esta es mi visión. Este artículo que está acá de la revista Circo, que está en un comercial, porque bueno, yo soy parte de la coordinación, fue precisamente de la portada de lo que obtuve yo en mi investigación, y de ahí viene mi relación con la historia fundidora. ¿Sí? Ya con el tiempo he dejado de estudiar fundidora de una manera ya no tan profunda como en otro tiempo, ya sobre todo en mi posgrado, mi último posgrado, me fui por otro lado, que ahorita les voy a hablar de eso. Pero bueno, por ahí vamos. ¿Sí? El punto es, nomás quería mencionar esto como un preámbulo para ya empezar a hablar rápidamente de lo que es. Nada más, aquí está el... Gracias. Por favor, Ok, ¿dónde estamos? ¿Sentado? Sí, sí. Es que para no topar, porque si me pongo ahí voy a topar todo. Gracias. Y bueno, empiezo con esta historia de la industrialización, porque es importante primero entender también lo que se ha escrito a lo largo del tiempo sobre la industria regiomontana. Pongo que hay algunos autores que creo que es importante que puedan tener referencia. Al final les dejo también una bibliografía para que, si tienen la intención de estudiar más sobre esto, lo puedan hacer. Primero pongo a Isidro Vizcaya. Creo que el ingeniero Isidro Vizcaya, quien ha estudiado sobre la historia de la industria en Nuevo León, sabe que es alguien base en ello. Él podemos poner como uno de los pioneros en torno a cómo entendemos la industria de Monterrey actualmente. ¿Sí? De hecho, tiene este libro, Los orígenes de la industrialización de Monterrey, que se editó en el Tecnológico en una primera edición, y es uno de esos libros que ya es muy difícil de conseguir, pero muy bien documentado, y en su tiempo, insisto, fue todo un paradigma. Siento que de hecho
de Isidro Vizcaya poco hemos cambiado en la forma en que veían muchas cosas. Hay otras que obviamente se han con el tiempo reflexionado, pero eso continúa. El otro es Mario Cerruti, que también el doctor Cerruti, primero que fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y ahorita de la Facultad de Economía. Tiene libros que han sido un parteaguas en cómo estudiar la historia económica, no solamente en Monterrey, sino en el país. Y es alguien muy citado en otras partes de América Latina y yo creo que en general del mundo. Sus libros también nos han hablado mucho sobre cómo fue formándose lo que va a ser la industria regiomontana. Tenemos a Javier Rojas Sandoval con el estudio de la clase obrera. Él creo que se fue por el lado, si los anteriores se fueron por el lado de la economía, se fue por el lado de los obreros. Tenemos a Óscar Flores y Óscar Ávila con lo que fue la revolución de la industria. Ellos en particular ya estudiaron la industria. Alex Zaragoza y Michael Esmongas, que han visto la industrialización desde afuera. En fin, pongo esto y me paso rápido, pero quería mencionarlo porque son muchos de mis referentes, junto con otros autores obviamente que voy a citar en relación precisamente a cómo he visto la historia profundidad. Y esto lo menciono porque, como ahorita les decía, para llegar a las conclusiones que ahorita voy a mencionar y mucho de lo que vamos a hablar, pues me baso en libros, en archivos, en entrevistas, y eso es precisamente parte de lo que lleva a mi exposición de hoy. Bueno, empiezo primero por los inicios de la industrialización. Empiezo con la industria textil porque creo que es algo que recientemente no hemos valorado mucho. Por lo general, cuando se estudia la historia de la ciudad, siempre empezamos con las dos fábricas más emblemáticas, que son cervecería y fundidora. Pero hay que entender que previo a ellas estuvo ya un desarrollo de la industria, a lo mejor en menor nivel, no tan notorio como en otras partes del país, pero igual de importante que va a ser la industria, en este caso textil. La Fama, La Leona, en San Pedro, el Porvenir en Santiago, van a ser esas fábricas que van a inaugurar una forma de experiencia de cómo trabajar con fábricas y máquinas que en otro tiempo hubiera sido a lo mejor muy distinto, si no, en este caso sobre toda la historia de Monterrey, si esto no hubiera sido primero. Esto lo menciono como una forma de valorar sobre todo lo que es la historia industrial, porque insisto, muchas veces empezamos con los finales del siglo XIX, la época porfirista, que es donde tenemos este boom industrial, pero ya las ciudades están encaminando a eso como en general el país. Claro, aquí lo interesante es que con la fundidora vamos a ver un cambio mucho más sustancial de lo que hubiera sido, digamos, en otro momento, o en el caso precisamente de la industria textil, que precisamente no resultó a lo mejor muy notorio. Esto lo menciono porque en otros foros me han dicho, no, es que la historia industrial empezó con cervecería y fundidora. Empezó una forma de industria distinta, masiva, digamos, con una producción mucho más alta, pero ya desde tiempo atrás, los empresarios regiomontanos y la política empezaban a hacer esto, ¿no? Esto, si se fijan por ahí, esto es la vieja fábrica, o lo que queda, 1854. Pues estamos hablando que ya desde un buen tiempo, lo que esta es la primera fábrica del Estado, pues ya empezaba a verse esa forma de trabajo y dinamismo, sobre todo económico, que va a ser muy diferente. Obviamente esto va a tener crisis, reinvenciones y mucho, pero bueno, hay que empezar por aquí. Y esto digo que hay que empezar porque si estamos aquí precisamente con el afán de estudiar la historia industrial, hay que voltear un poquito atrás antes de empezar con fundidores y cervecería, que es donde por lo general queremos partir la historia industrial de la ciudad. Pero ya hay una experiencia previa, obreros, máquinas, y muchos de esos empresarios que de hecho van a aprender y después van a ya formar las sociedades anónimas que van a fundar las fábricas de las que más conocemos. Pero en general empezamos con el siglo XIX y es donde empezamos precisamente las causas de la industrialización. Hay que entender que la historia de la ciudad de Monterrey muchas veces parte en dos, ¿no? Todo lo que fue la etapa colonial y el siglo XIX, una etapa donde obviamente la ciudad y el estado, por su posición geográfica, no tenían la misma visibilidad que otras ciudades en el país, llámese Guanajuato, San Luis, Zacatecas, que tenían industria minera o eran puertos como Acapulco, como Veracruz, o la Ciudad de México, que era el centro administrativo y todo lo demás. En ese sentido, la historia de la ciudad prácticamente no cambió mucho desde su fundación hasta el siglo XIX. Y entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar qué fue lo que cambió, qué fue lo que se hizo para que pasáramos a esa ciudad donde empieza esta imagen o identidad de una historia industrial. Bueno, aquí pongo como 4 puntos importantes.
Uno, la gran cantidad de capital acumulado a principios de la segunda mitad del siglo XIX, producto del comercio lícito e ilícito establecido a través de la frontera con Estados Unidos. Uno de los puntos básicos por los cuales la industria empezó primero a darse a entender, hay que entender la frontera. Y recuerden que para 1848 la frontera va a ser muy diferente por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Todos esos famosos territorios que con Estados Unidos muchos van a decir a perder, otros se van a formar como frontera. Y en ese sentido la frontera precisamente va a tener un dinamismo diferente. ¿Esto qué va a traer? Lo que Mario Cerruti menciona, bueno, ya cito a Celso Garza, citando propiamente las tesis de Mario Cerruti y Isidro Vizcaya, donde ellos mencionan la etapa de acumulación de capitales. O sea, una etapa comercial entre que se forma la frontera y entre que empiezan precisamente a haber un comercio en toda la frontera, en Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Texas, y empieza a crear una gran derrama económica. Principalmente por el algodón, y por eso también ahorita hablaba de la industria textil. ¿Por qué el algodón? ¿Y por qué el algodón va a empezar a enriquecer la región? Porque son tiempos en que la revolución industrial en Europa empezaba a tener sentido. Y la revolución industrial empezó siendo textil, siendo primero de lana, luego de algodón, de hilos y telas. Eso empezó a desplazar las otras formas de economía, sobre todo muy mercantilistas, basadas en el oro y la plata. ¿Sí? Porque esa es la imagen que tenemos, ¿no? La etapa del México antiguo es de la riqueza basada en el oro y la plata, pero en el siglo XIX empieza a cambiar la economía, y lo que empieza a ser rico propiamente a las naciones son las manufacturas, y en este caso las textiles. Y en este caso el noreste del país empezaba a tener riquezas por la industria textil, por la producción de algodón, que muchas se hacían en Coahuila, que muchas se hacían tal vez en otras partes del norte, pero que por la conexión que había entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas siendo precisamente un escape para que esa industria pudiera tener éxito y que llegara a Estados Unidos, y en tiempos de la guerra civil y muchas otras cosas que van a ser coyunturas en ese proceso, van a lograr que el comercio empiece a dejar mucho dinero. Y así lo queremos resolver. Mucho algodón, mucho dinero, y todo ese dinero empieza a circular por el norte del país. Lo otro es la política de exterminio. Esto yo creo que es algo que ya se ha estado reflexionando también recientemente. Digo reflexionando porque la imagen que tenemos es, bueno, entonces, razón 1, porque la calle industria, el dinero que ahorita ve. Razón 2 es que hay paz, y esa paz se dice que se lo va exterminando a los indígenas. Ahí hay cosas que se han revalorado recientemente. Esa tesis por mucho tiempo prevaleció, la de que sí hubo persecución contra indios que azotaban la región y que propiamente estaban aquí, pero eso también tiene etapas. Y como aquí no me quiero extender mucho, lo único que quiero mencionar es que sí, había por la expansión de Estados Unidos una gran cantidad de apaches, comanches, pipanes que empezaban a bajar a la región y que obviamente generaban inestabilidad. Pero también lo que es cierto, y de ser recientes, es que se menciona que ya la mayoría de la población indígena se estaba asimilando. Entonces hay como una idea, como una especie de apocalipsis indígena donde parece que se les extermina a todos, pero también lo que es cierto, que mucha de la población indígena se estaba simple y sencillamente haciendo parte de la región y por eso desaparecieron. Pero a González, lo cierto es que la población indígena empezó a hacerse invisible, y eso muchos lo toman como una forma de estabilidad. Por eso insisto que esto puede tener dos argumentos. El argumento que por mucho tiempo se sostuvo que esto era así, y yo creo que actualmente estamos cambiando el discurso, ¿verdad? Más bien lo que ocurre es que la población se empieza a hacer homogénea, y ya no empezamos a distinguir de población blanca y indio, simplemente empieza a aparecer pues, región como lo conocemos. Y eso genera ciertas condiciones para que la industria se desarrolle. El tercer punto es la apropiación y concentración de bienes y medios productivos que posibilitaron la gestación de fortunas considerables que hayan terreno propicio para su reproducción y la inversión industrial. Todo lo anterior, el dinero y la paz, van a tener por consecuencia la inversión y la necesidad precisamente de que ese comercio pueda generar dinero y ese dinero se pueda duplicar, y ahí es donde viene precisamente la inversión en industria. O sea, entre que el siglo XIX en su mitad empieza a avanzar, ya conforme empieza a llegar a su final, pues se está en la necesidad de tener que generar condiciones, sobre todo a nivel local, donde dejáramos de depender de la industria, porque el problema de Monterrey es que dependíamos de la industria foránea. Aquí no se producían suficientes telas, herramientas o máquinas y se tenían que importar. Y entonces por consecuencia o las importas o las traes de fuera o tú las produces. Y eso fue lo que empezó, digamos, a sonar en la cabeza de políticos, inversionistas. Y menciono ambos porque ahí también nos vamos a ver la sinergia. La sinergia en pensar, bueno,
Tenemos que dejar de depender de la feria de Saltillo, de los textiles de Zacatecas y así, ¿sí? De lo que la Ciudad de México produce, de lo que viene de manufacturas desde el extranjero, desde Asia, desde Europa, y que precisamente podamos nosotros cubrir. Y por eso la aparición de la fama, por te mencionaba, y progresivamente otras fábricas que van a ir apareciendo entre esas industrias textiles y la industria pesada, como le vamos a llamar, ¿no? O sea, que empieza a producir acero, cemento y cosas más, pues sí, más pesadas. Bueno, el apoyo oficial del Ejecutivo Estatal por la vía de la expedición de leyes que protegían las nacientes inversiones. Estas leyes se empezaron a gestar durante la administración de Lázaro Garceriaga y continúan hasta obtener su máxima expresión durante el gobierno de Bernardo Reyes. Esta imagen, de hecho, me gusta. Si hay alguien en lo político que se le atribuye mucho de la inversión estatal y esta que va a tener, digamos, una expansión como tal, es Bernardo Reyes. No sé qué tanto han leído o estudiado sobre esto, pero sí, definitivamente la figura de Reyes. Entonces, haciendo un resumen, me gusta hacer resúmenes porque soy profe. Entonces, les digo, el dinero, la paz, la inversión y por último, digamos que el último paso para que todo esto sea posible es la capacidad del gobierno para hacer que esto fuera una realidad. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Pues exentar de impuestos. Y las leyes de exención de impuestos, desde antes de Reyes y con Reyes, muchos dicen que van a ser las definitivas para que la industria empiece a tener ya más el rostro que conocemos actualmente. No es con Reyes que, por ejemplo, se da la exención de impuestos de las calles Unión y Progreso o en Madero y Pino Suárez. Te estableces aquí, tienes 10, 20 años de exención de impuestos y eso obviamente para muchos inversionistas extranjeros resultaba muy atractivo. Y Reyes en el panorama nacional, que ahí es una historia más larga, pues se va a convertir en la figura que hizo posible esto, ¿no? Es al que Porfirio Díaz veía como su sucesor. Si ya al final eso no pasó bien en la revolución, les digo, eso es otra historia que se invitan después se las cuento, pero el punto es que eso se logra. Y esta imagen, por eso la puse entre todas las imágenes que hay de Reyes, esta creo que se la tomó con todo ese sentido, de demostrar que venía a cambiar el panorama regiomontano, ¿no? Ahí lo ven en las vías, viendo la industria. Entonces, no sé si esta foto, de hecho, es raro verla en otras conferencias, pero cuando la veo digo, obviamente, tómenmela como que no me doy cuenta, pero tenía toda la intención de mostrar lo que el riquismo quería mostrar, la inversión, la industria y lo que esta podía provocar. ¿Vamos? Y bueno, antes de hablar de fundidora, mucho se habla de otras fundiciones, y esto creo que también es importante porque no es que fundidora venga a establecer la idea de que se necesitaba producir acero en cantidades importantes, o que esta fuera sobre todo relevante. Por lo general, Isidro Vizcaya habla que había antes de la fundidora 3 fundiciones de metales. Ahora, de esto quiero pasar rápido porque aunque también se puede hablar mucho de ellas, lo cierto es que sabemos poco de algunas un poco más. Estas son la Roller, Smelting Manufacturing Company Limited, la compañía minera fundidora de Granada Monterrey y la Gran Fundición Nacional Mexicana. De estas fundiciones, por lo general, lo que menciona Isidro Vizcaya, que aquí lo pongo, es que fueron fundiciones que, a diferencia de la fundidora, eran en producción y sobre todo en su manejo menores, ¿no? Ahí uno dice, bueno, entonces, si ya había fundiciones antes de fundidora, ¿en qué sentido va a ser fundidora diferente? Bueno, 5 de mayo de 1900 se funda la compañía fundidora de Tierra y Acero, y esta fundición, a diferencia de las otras, contaba con un atorno, el primero de América Latina, se decidió que estaba en Chicago, y esta compañía contribuyó a formar la identidad cultural de Monterrey debido a su gran importancia y producción siendo la número 1 del país. En pocas palabras, lo que va a hacer en la fundidora diferente, y ahorita vamos a hablar de también las razones, es que no es que se conocieran las fundiciones por primera vez, sino la fundidora va a tener una forma de producción a gran escala, masiva, y que en América Latina y por el formato que tenía no se conocía algo parecido. Y aquí pongo, ¿por qué la fundidora? ¿Por qué la fundidora va a ser algo que se tiene que implementar? ¿Por qué a diferencia de las otras fundiciones esta va a tener más relevancia? Bueno, leo, la expansión de la demanda productiva nacional, compuesta por la minería, la construcción, la fabricación de equipo y maquinaria y sobre todo por los requerimientos de ferrocarriles, ocasionó la compactación de un grupo de empresarios privilegiados del régimen porfirista, quienes no quisieron dejar escapar la oportunidad de diversificar y aumentar sus caudales capitalistas y se arrancaron una compañía como fundidora de Tierra y Acero de Monterrey, empresa que rompería con los moldes de producción decimonónicas al incorporar capitales y tecnología para un mercado potencialmente atractivo por su incesante crecimiento industrial. Dos cosas en resumen de esto. Uno es que se necesitaba.
Y dos, es que se tenían las formas para hacerlo. Por todo lo que hablamos ahorita, o sea, si se fijan, no fue Nuevo León una casualidad, no fue que a algunos empresarios se les ocurrió, miren, vamos a poner una fundidora, no tenemos nada que hacer. No, estaban las condiciones económicas, sociales y, como se fijan, políticas. Y la frontera, y la necesidad de hacer cada vez más de ellos. Estamos en una época donde el ferrocarril ya existía en el mundo, pero aquí era una realidad que no tenía pies y cabeza. Y si se fijan, es algo que se le tuvo mucha corriente, y pues sí, hay mucho que ver. Pero también, obviamente, la necesidad de acercarse a la frontera y de mover rápidamente producción es algo que se hacía necesario. No solamente por lo que la fundición requería, sino en todos los demás formas de hacer economía. Se necesitaba moverse. Y eso fue lo que ocasionó, bueno, la fundidora tiene que aparecer. Van a aparecer otras, pero si se fijan, la fundidora tenía como que las condiciones para llegar a ser posible y hacerlo masivamente. Y menciono mucho esto masivamente porque al final eso fue lo que hizo la fundidora y otras fábricas regiomontanas tan importantes y tan relevantes. Su producción, su capacidad de hacer cosas de una forma en cantidades más, sobre todo, relevantes y que pudieran, sobre todo, atender las necesidades y las demandas del país. Dice, los hombres que estaban detrás de esta negociación sabían que la apuesta era grande, que dependían del desarrollo y la industrialización y, sobre todo, que dependían de su capacidad de empresarial y, en el fondo, de la voluntad del Ejecutivo Nacional. Y esto lo menciono también porque, por ejemplo, el lugar donde se pone, todo estaba medido. Uno de los problemas que vamos ahorita al cierre, y por eso me estoy escribiendo en esto, pero es importante el contexto, es que en su momento el lugar donde se puso fue relevante, pero con el tiempo se volvió complicado. Y ya sobre todo refiriéndonos al espacio actual donde está el Parque Fundidora. ¿Cuándo se funda? Bueno, teniendo como telón de fondo las excelentes perspectivas para la economía nacional y las paulatinas exigencias de derivados siderúrgicos a consecuencia de la planta industrial en constante ascenso, un grupo de empresarios nacionales e internacionales, que son Vicente Ferrara, Antonio García-Goiti, León Ciberés y Eugenio Kelly, se reunieron en la ciudad de Monterrey el 5 de mayo de 1900 para construir la primera sede en América Latina. Estos nombres nos dicen algo, nos dicen que había capital extranjero, nos dicen que había capital local, y precisamente lo que nos dicen es que esto de las sociedades anónimas se convirtió también en la clave para que estas empresas fueran posibles, no solamente fundidoras, sino cervecería y otras más. O sea, lo que voy es lo que mencionamos ahorita. Todo este proceso de decir, están las condiciones, está la economía, pero también está la apertura para que extranjeros puedan venir. Es algo que pudo hacer posible que se establecieran estas empresas. Va a haber críticas, claro, va a haber como ahorita adecuada que se impone una planta que viene del extranjero y que muchas veces dicen, no, pues que son extranjeros, que hacen aquí. Pero en ese momento, por las condiciones que estaban, resultó muy favorable, aún y con todo lo que esto podía traer. Estos empresarios procedentes principalmente de la Ciudad de México, Nueva York, Monterrey, aportaron un capital de 10 millones de pesos, el equivalente a 5 millones de dólares de ese entonces, y que dio por emitir 100,000 acciones de 100 pesos cada una. Una vez lanzadas, muchas de ellas serían adquiridas por una gran cantidad de hombres de negocios radicados en muchas partes de la geografía nacional y el curso del extranjero que lo que menciono. O sea, ahí está la otra también situación, y es algo que con el porfiriato se va a hacer posible. La capacidad precisamente de hacer de estas economías algo que se involucrara más al extranjero y no solamente a la economía nacional. Es una de las cosas que en el porfiriato creo que también van a ser, digamos, un acierto. Y uno de los problemas con el porfiriato, y me detengo un poco en eso, es que obviamente también fue un régimen que terminó socialmente muy deteriorado. Pero en la economía hubo ciertos logros que, digamos, en este sentido se ven. Pero siempre hay que entender que están esas dos caras de la moneda. Y sobre todo esto lo menciono porque, bueno, sí se privilegiaron que se crearan estas industrias, no solamente van a ser en Nuevo León, en todo el país, vamos a ver crecimiento de muchas empresas, a lo mejor aquí empezaron a ser más visibles, empezaron a tener, digamos, una mayor producción y empezaron a ser premiadas, lo cual precisamente también les dio, digamos, esa imagen positiva. Pero también está la otra situación que se vive en el campo y demás, porque al final la revolución no la ven como algo que pareció gratuito, también tuvo un sentido social que lo estaba persiguiendo. Bueno, ¿cuáles son los motivos? Mario Fioretti menciona que la existencia de capitales en la urbe se agregarían hacia 1890 otras condiciones. Además de lo que ya mencionamos en factores externos, están las cuestiones internas. Uno, los ferrocarriles, que comunicaban a todo el país y que en este sentido ya eran importantes para la fundición y que van a hacer también que la fundidora por eso sea posible. Dos, la articulación de un mercado regional. Monterrey se va a convertir en el centro de un mercado regional que, como ahorita decía, se va a impactar en la frontera, en el noreste, y eso también hace oportuno la necesidad de producción, en este caso de acero.
La necesidad de metales industriales no ferrosos para los Estados Unidos. La frontera siempre va a ser un factor positivo para la creación de industria en la ciudad. Lo es actualmente y lo era en ese momento. Y el hecho de que Estados Unidos estuviera cerca va a ser un factor necesario. La estabilidad sociopolítica del país y el Estado de Nuevo León. Para bien o para mal, la situación, y digo para bien o para mal porque Reyes tenía su, digamos, mano dura en cuanto a cómo llevaban las cosas políticas. No había conflictos ya desde hace un buen tiempo, en tanto porque se pactó con los líderes regionales después de las guerras de reforma. Estos caudillos como Naranjo, Treviño y bueno, en otro momento fue Vidaurri, ya estaban hasta cierto punto digamos, en la mesa de negociaciones. Y eso llevó precisamente a que conflictos políticos no se dieran, y eso es muy necesario sobre todo para que se desarrolle la industria. Por otra parte, una política de fomento a la inversión de la industria, que es lo que ahorita menciono. Agréguele a esto que el gobierno estaba en la disposición de que se invirtiera y se lograra la industria, pero no fue lo que hizo que el fundador fuera posible. Me voy a empezar rápido. Entonces se funda esta compañía y a lo largo del tiempo vamos a tener éxitos que lo van a ser importantes. Primero, durante toda la primera mitad del siglo XX, la fundidora de hierro y acero se fue ganando su reputación, se fue convirtiendo en la planta productora de acero más importante de América Latina. Originalmente la empresa se diseñó con una capacidad de 100.000 toneladas al año de acero y 80.000 de producto terminado. Y de 1903 a 1911 la producción de acero en lingote pasó de 8.900 a 84.700 toneladas. Fíjense la capacidad de producción como fue aumentando. Durante el periodo de 1912 al 29, la empresa estuvo a punto de sucumbir porque frecuentemente tenía que reducir su producción. Esto veámoslo como una constante, y no solamente de las fundidoras, sino muchas empresas regiomontanas y muchas empresas del acero. El problema del acero, que me acuerdo, un autor es Abraham Nuncio, dice, ¿cuál es la principal diferencia entre fundidora y cervecería que menciona en su libro? Que el acero va a depender de su demanda, sube, baja, la guerra, sube, no baja. Y la cerveza siempre está constante, por eso nunca había problemas ahí. Lo decía en sentido, yo sé que también había problemas, pero bueno, sí tiene sentido. Pero con eso sí se explica un poco la cuestión de la demanda. El acero sí va a depender mucho de la situación local, nacional e internacional. Las guerras van a ayudar mucho, en este caso las condiciones. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tanto acero para matar a tanta gente, sí, nada más lo pongo en ese sentido. Y obviamente no es algo positivo, pero cosas que van a impactar a la industria. De hecho, fue hasta 1929 cuando se alcanzó el superrécord de 1911 y ya para 1930 la empresa contaba con importantes relaciones comerciales en el mundo. Esto lo tomó César Murado. Y esto nos habla de lo que estamos hablando. Por lo menos en los primeros 50 años del siglo XX va a haber bastantes logros y muy importantes para la empresa. Se va a modernizar entre el 50 y el 53 para emparejarse con la tecnología cirúrgica mundial. Se van a trazar líneas generales de un plan de modernización, porque también eso va a ser relevante. Si la modernización no era constante, entonces Fundidora tenía el riesgo de perder ante la competencia, y eso siempre va a ser algo que por lo menos yo he visto, aquí mis colegas historiadores a lo mejor también al rato podrán decir algo, en relación a la fundidora. La modernización va a jugar siempre un papel importante, porque por ejemplo, ahorita también soy profesor de historia de Asia, y es una de las cosas que a Japón, también Japón y Alemania por ejemplo le fueron bien, en el sentido de que por lo mismo de la destrucción de las guerras siempre estuvieron en reconversión industrial, y por eso no se fijan en cuanto a producción de acero y de automóviles. Los japoneses y los alemanes están arriba, y eso es porque siempre se estuvieron reconvirtiendo para bien, para mal, ¿sí? Por guerras o por como fuera, y Fundidora a veces batallaba mucho para eso, ¿sí? Sus 3 hornos, otras tantas cosas o plantas y demás áreas que se fueron modernizando, pues dependían de las negociaciones que se pudieran hacer, los contratos laborales en relación precisamente a aquellos obreros que dijeran, bueno, sí, quiero cambiar, no conozco otras máquinas, me quedo con estas. Y eso siempre influía de una otra manera. ¿Sí? Entonces, la ejecución del plan inició desarrollándose en 2 etapas, del 57 al 60. Su objetivo era aumentar la capacidad de producción de acero de 200.000 a 500.000 toneladas anuales. La segunda fue entre 1960 y 67 y el objetivo fue producir 1 millón de toneladas de acero anuales. Y al término del programa, los activos totales en diciembre del 63 ascendían a 202 millones, que alcanzaron en diciembre de 1967 la previsión de 2.773 millones. Los créditos a largo plazo correspondieron a préstamos otorgados por Export en Incorporan en Washington D.C., mismos que se hicieron sin garantía específica. Ahí cito a Gabriel Herrera en una tesis que ahorita les menciono. Entonces, el punto de la modernización es que empezaba a funcionar. Y bueno, de acuerdo con Abraham Gerardo, compañero que invité,
En su investigación menciona que durante mucho tiempo la fundidora mantuvo el monopolio del acero en México, por lo que siempre cuando se hacían tesis o programas de construcción decían que usarían las medidas de fundidora, poniéndole estándar de estas. ¿Qué pasa con fundidora a lo largo de este tiempo? Pues se va a convertir tanto en un referente por todos los números que ahorita a lo mejor pueden ser apantallantes, pero que se demuestran fue funcional y se convirtió en modelo precisamente para otras empresas, tanto que como se menciona ahí, era fundidora y lo que las demás tenían que ser como fundidora. En el aspecto tecnológico, el tercer plan de expansión en la serie BOF puso a fundidora la vanguardia tecnológica global, ya que la tecnología japonesa ya había superado a la estadounidense en el 72 y de igual manera la producción estadounidense se vio superada por Rusia en ese año. ¿Qué es lo que les decía? Fundidora tenía que competir, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la producción de acero en Japón, en Alemania, en Estados Unidos. Y si no estaba, digamos, haciendo un papel impresionante, por lo menos sí estaba sobreviviendo a todos estos cambios. También en el aspecto social era líder, ya que había establecido las escuelas Adolfo Prieto, la maternidad María Josefa, y apoyaba a los estudiantes más capaces a seguir estudiando con becas en universidades nacionales y extranjeras. Este es otro aspecto más allá de la producción que también hay que hablar, la cuestión social. El hecho precisamente de lo que podríamos decir son las prestaciones que se van a dar a los obreros, que en momentos donde el país empezaba a tratar de generar una política nacional para que esto fuera posible, Fundidora y otras empresas locales ya lo hacían. ¿A qué me refiero con prestaciones? Maternidad, educación, salud, ¿sí? Fundidora tiene, toda esa escuela está ahí, la maternidad ya no. Las viviendas rodean alguna parte de la fábrica y no sé si me explico, ese tipo de actividad social por parte de la fábrica lo vemos ahorita como lógico, ¿no? Pues sí, lo que tienen que hacer las fábricas, pero en ese tiempo no era así. ¿Sí? Y bueno, ahí es donde lo vemos. ¿Qué era la maternidad María Josefa? ¿Qué es eso? La maternidad, ¿Era un hospital? Un hospital. Okay. Un hospital que, si después tenemos tiempo, cuenta que era, decía un maestro, pero no, ¿verdad? Una familita de obreros, porque si entendemos que muchos de los obreros y sus hijos trabajaban ahí, entonces eran, sí, un ginequito. Okay. Una estructura muy interesante que parecía una mujer pariendo, ¿no? Porque eran así sus salas de maternidad, con dos salas. Ajá, sí. Y eso siempre me pareció algo muy interesante, pero sí. Ahorita ya no está, por eso no les digo, vayan, porque ya es estacionamiento, no vayan, porque es un estacionamiento. Pero no sé si se entiende lo que. O sea, por eso estaba allí esa maternidad y luego la escuela. Y luego también la colonia obrera fue por Fundidora, o sea, hicieron todo, digamos, la comunidad, trabajo, escuela, hospital y. Esa palabra creo que es interesante, una comunidad, y eso es lo que quiero que hablemos ahorita. De hecho, cuando desapareció la maternidad, fue cuando empezaron los problemas sindicales en Fundidora, porque era la mejor prestación que tenían Fundidora. Sí, fueron siendo absorbidas ya por el Estado y otras situaciones en particular, y la gente estaba tanto en comunidad con la fábrica, que entonces se sentían parte de, bueno, lo sentían como una obligación, pero también como parte de su vida diaria. En ese sentido, la Fundidora, siempre he dicho, no solamente representó la labor y el trabajo alrededor de la fábrica, sino también en la forma de vida, en cuanto al deporte, en cuanto a actividades sociales, periódicos, ¿no? Todo eso había alrededor de la fábrica. Y cosas, de hecho, que estamos investigando apenas. Y digo investigando, por estar hablando en plural, pero porque conozco a los investigadores jóvenes que están, por ejemplo, ahorita trabajando. Oye, es que Fundidora tenía un periódico y hablaba de cómo tenían cine y tenían actividades sociales, y venía el gobernador, y venía el presidente, y comimos con ellos, y había deportes, voleibol, básquetbol, fútbol, y había excursión, íbamos al Cerro de la Silla. Entonces se entiende, era la fábrica, la vida de la fábrica, y la vida más allá de la fábrica, alrededor de la fábrica. Sí. Entonces, era un distrito. Sí, una comunidad que ya muy difícilmente ahorita vemos por las condiciones en que la industria se ha estado transformando, pero que creo que si lo ponemos en esa visión se van dando cuenta de por qué, y no sé si aquí estamos dando el spoiler final, entonces por eso dolió tanto el cierre. Sí, por eso lo vieron como algo que pues obviamente los obreros y los que estaban involucrados con ellos no les pareció lo mejor que pudiera haber pasado en ese momento. Bueno, ¿qué más? Fue a la vanguardista en aspectos sindicales, tuvieron los mejores salarios en algún momento, ¿sí? Estaba la cooperativa Acero. Todo esto se llevó a que fueron las científicas más prestigiosas, y cuando las reuniones internacionales se hacían fuera de Estados Unidos o Europa, quisieran por primera vez en Monterrey como Fundidora,
Mucha de esta información es de sus primeros 50 años, ya que tras ser superada por AMSA a altos hornos, primero en productos terminados en el 50 y posteriormente producción de acero y hierro en el 54, Fundidora quedó en un segundo nivel productivo y tecnológico en México. Sí, aquí creo que también estamos ya, si dividimos en dos fases del siglo XX la fundidora, del 50 en adelante, no es que Fundidora dejara de ser productiva o importante, pero ya empezó a tener una competencia seria por otras condiciones que en el país se empezaron a establecer. Y entonces ya no era la fundidora, era una fundición más entre otras, pero siguió caminando. Sí, vamos con eso. En el informe del 60, tras haber completado el primer plan de expansión, la directiva menciona que fueron felicitados por expertos de Estados Unidos, de Europa y de la Unión Soviética por el logro tecnológico del primer plan de expansión. Ahí es donde vemos cómo todavía tenía reconocimiento. Y digo todavía porque pues, ya sabemos el final de la historia. En ese momento obviamente no se sabía. Y aquí el problema también tiene que ver con eso, con lo que va a pasar después. Y ahora sí que entremos a la cuestión del cierre. Digo, aquí espero que hayan quedado claros los principales logros. Ahora vamos a qué fue lo que llevó al cierre de la empresa. Primero, hay que entender que también de los 60, 70 en adelante empieza lo que vamos a conocer como un proceso de desindustrialización. No es que el mundo empiece a dejar la industria atrás, pero sí otras actividades económicas empiezan a igualarlas o superarlas. Lo que llamamos una economía de servicios. Que es una economía de servicios, una economía enfocada en la educación, en la salud, en la diversión, en la producción de otro tipo de materiales. Que eso también lo vamos a ver. El siglo XX uno podría pensar que el acero indiscutiblemente va a ser el triunfador, pero ya también recuerden que en los 70 y los 80 en adelante eran los polímeros, o sea, los plásticos. ¿Sí? Y ya la gente empieza a dejar de construir menos cosas con metales. Entonces no sé si están entendiendo el panorama internacional con la Segunda Guerra Mundial y el avance tecnológico y el hecho también de que muchas ciudades ya empiezan a ver esto que pongo en la imagen, la industria como un peligro de urbanidad y contaminación, pues la industria ya empieza a ser cuestionada. Vamos con eso. Chernobyl, como Chernobyl, ahorita le estaba diciendo a los compañeros en la... Les voy a poner algo muy raro en mucha cada. Porque para mí lo que pasa en el 86 va a ser también muy relevante en relación. Fundidora se en el 86. A la par de esto estaba dándose lo de Chernobyl en abril, por ahí, en mayo se va Fundidora. Y esto lo puse, bueno, y me adelanté, ahorita lo voy a mencionar más adelante, porque esta es la otra razón también por la que la industria empieza a verse como un peligro. Porque lo que en otro momento era la industria, símbolo de progreso y modernidad, se empieza a convertir en esto. ¿Sí? Y ya sé que esto no tiene nada que ver con lo que está pasando en Monterrey, pero no sé si se entiende que la confianza en los procesos industriales tan cercanos a la ciudad como ya Fundidora estaba. Digo, cuando Fundidora se puso, estaba fuera de la ciudad, pero ya cuando Fundidora cerró, estaba abrazando. Y el polvo rojo ese que caía en la colonia obrera todos los días, y ahorita estábamos hablando de eso, y la gente reunía el polvo porque sabía que ese polvo los estaba contaminando, y la gente con ese polvo hacía un pastel, y con ese pastel se lo ponían afuera de la empresa y le decían, un año más de contaminación, pues imaginen lo que estaba ocurriendo. No sé si vamos, razón 1 del cierre, entre muchos que vamos a hablar ahorita, la desindustrialización. Razón 2, el peligro que representaba la industria en contaminación. Y no estoy diciendo que esta es una de las razones sólidas o objetivas por las cuales cerró la empresa, pero ante la imagen pública, vaya que pesó bastante. Miren cómo estamos ahorita, quejándonos de la refinería, de la contaminación de automóviles. Y mucho de esa discusión yo me atrevería a decir que fue en el 86 que empezó a aparecer. No es que antes no se contaminara, pero hasta ahí se empezó a ver las consecuencias con un carácter mucho más evidente. ¿Sí? La nueva industria, que es lo que les decía ahorita, no solamente está el hecho de los polímeros, ahorita les decía los plásticos, es el hecho de que aparece hojalata de lámina, aparece el acero esponja, aparecen nuevas formas de hacer acero. Y ahí es donde les digo, la reconversión industrial de Fundidora jugaba en su contra, porque por lo mismo de que no se renovaban a la par que otras nuevas formas de hacer acero lo estaban haciendo, entonces imaginen lo que costaba tener todavía el horno alto tan bonito y que es parte de nuestro símbolo de identidad, pero como que es parte de la primera revolución industrial, y estas nuevas formas de hacer también metales, y las nuevas formas de hacer material. Eso también va a ser otra de las razones por las cuales la Fundidora va a empezar en decadencia. Y la cuestión política, la cuestión de las paraestatales. El estado de bienestar hasta ese momento que, fíjense, estamos en ese déjà vu, resultaba precisamente también insuficiente. El Estado, y si de hecho estábamos a hablar de eso, tomar las riendas de la empresa para poder sanear los resultados imposibles,
es que empiezan a convertirse también en una razón por los cuales dicen, bueno, mucho de esto se está perdiendo, el Estado tiene que intervenir, pero como recuerdo una entrevista que decía, pero el Estado tampoco se distinguía por ser muy buen administrador, así que esto también llevó a problemas sustanciales en la fundidora. La deuda, ¿sí? Mucho de lo que va a ser, insisto, como que la idea objetiva de por qué se gasta la deuda. El plan requería 2.000 millones de pesos cuando el capital de empresa apenas rebasaba los 300 millones de pesos. Para ponerlo en marcha se obtuvieron diversos créditos por casi 900 millones de pesos. El resultado sería un endeudamiento tan alto que resultaría impagable. ¿Por qué la deuda? Por todo lo que acabo de mencionar. Por la crisis, me faltó la crisis petrolera, la crisis del acero. Las crisis empezaron a hacer que reconviertes, pagan mejores salarios y la fábrica empezó a endeudarse. El plan tenía como meta incrementar la producción de 900.000 a 1 millón de toneladas anuales, pero este objetivo se vio obstaculizado en 1970 por los 131 días en los que estudiantes campesinos, obreros y pobladores del lugar mantuvieron bloqueado el acceso a la materia prima del cerro del mercado Durango, lo que ocasionó fuertes daños en la economía fundidora. Un suceso que a veces no se toma en cuenta, pero si a alguien aquí le tocó estar viendo las noticias cuando estaba el cierre, unos años antes, esto pesó mucho también en la producción. El cerro del mercado principalmente era quien daba materia prima a la fábrica. Los estudiantes decían en Durango, oye, ¿por qué tiene que todo irse para Monterrey? Hicieron una huelga, imagínense los años que eso afectó a la empresa. Pues ahí pongamos ya razones más claras de por qué también la crisis empezó a dar este tipo de acciones que nos llevaban a lo que estoy hablando ahorita. La industria empezaba también a transformar el país. Y también es eso, en Monterrey, en fundidora, era un foco industrial, ahí en donde estaba, pero ya para estos momentos, 70s, 80s, ya el país se estaba industrializando y ya no era, digamos, ese foco, era una periferia o un satélite dentro de un país que se estaba industrializando. Y por eso estas acciones, como sus estudiantes que decían, oye, Durango también se quiere industrializar, ¿no? Por decirlo de una forma sencilla. Dice, para poder sanear sus problemas, el gobierno federal, a través de sus organismos financieros, decidió en 1972 comprar el 25% de sus acciones. Y con esta medida, que no fue exclusiva en fundidora, puesto que la puso en práctica en el rescate de varias empresas privadas más, pretendió apoyar las fuentes de trabajo. Y esto lo digo por eso, porque la crisis en general estaba en muchos áreas de la economía. Pero obviamente con lo que era el grupo Cibermex, como vamos a ver ahorita, bueno, eso se va a reflejar, estas son imágenes. Esto del elefante, vamos a ver muchas caricaturas en esos años, donde el elefante lo representaban en su crisis, ¿no? Entonces vemos este primero del 86, fundidora como tambaleándose, vemos aquel de un elefante en la India, un elefante en México, prácticamente el Estado sosteniendo el elefante. Y el elefante era símbolo de la fábrica, no sé si lo ubican, porque representaba fuerza y resistencia. Y bueno, entonces por eso en estos años la figura del elefante. Que era el logo, ¿verdad? De la fundidora. Sí, era el logo de la fundidora. Y por eso entonces estas imágenes del elefante, por eso lo explico de esa manera, pues eran una forma de explicar la crisis. Y bueno, aquí viene Cibermex. Dice, el Estado era acaso el único que podía enfrentar con cierta solidez sus múltiples problemas. Y fue así que la Cedera transitó en el 77 de empresa privada industrial para estatal, integrándose 2 años después, el 28 de enero del 79, a Cibermex, que agrupaba las 3 principales plantas productoras de acero del país con el objetivo de sanear sus finanzas y optimizar la producción. ¿Qué dijo el Estado? Vamos a rescatar fundidora, pero también otras más. Y en ese sentido se forma el grupo Cibermex. El problema era lo que ahorita mencionábamos, el hecho de que el Estado lo tomara para poder sanear la situación económica no representaba que esto se fuera a solucionar rápido. Los problemas eran más de otro nivel que solamente el Estado tomando acción al respecto. Y bueno, las metas productivas que se trazaban no se alcanzaron. En 1980 la producción ahora era de 900.000 toneladas. Esto es algo que, por ejemplo, los obreros en entrevista me acuerdo que decían mucho, bueno, si seguimos produciendo, ¿por qué dicen que el problema era la crisis? Pues es que no eran suficientes para lo que se tenía pensado. Y en ese sentido va a ser importante porque es una percepción de los obreros y la gente, y lo otro es lo que estaba pasando en otros niveles, en relación sobre todo en la misma fábrica. Guillermo Becker, director general de Cibermex, informó al Consejo que en 1980 al 82 la paraestatal recibió apoyo del capital del gobierno federal por más de 46 millones de pesos y su deuda externa excedía los 300 millones de dólares. De continuar la operación de fundidora advertía, las pérdidas podrían ascender entre el 86 y el 90 a más de 500 mil millones de pesos. Esa era la perspectiva que en ese momento estaban dando. Resultado de esto, ¿sí?
se va a pedir un informe para tratar de ver cuál es la solución. Agregado a lo que estaba haciendo en Cibermex, pongo otros 3 problemas. Uno, se formó una excesiva planta de trabajadores originada por la defensa del sindicato dentro de la planta, pero que era parte de la corrupción. ¿Hay problemas del sindicato? Sí. ¿Había problemas de corrupción? Sí. El problema es que, y como ahorita vamos a ver, al final nada más se culpaba a ellos y era una situación más compleja que eso, pero de que había problemas laborales y sindicales lo sabía y estos afectaban realmente a la producción. Otro problema que en ese momento se presentaba el declive de la siderurgia a nivel mundial, donde varias razones por la aparición de nuevos metales menos costosos que el acero, industrias como Galicia, que ahora el camino en las viejas con maquinaria obsoleta y fuente de contaminación simple y sencillamente no pueden sostenerse. Lo que ahorita mencionamos, pero de una forma más puntual. Y a ello se suma el decaimiento de los precios del acero en parte del control que el gobierno federal imponía en la industria siderúrgica, lo hacía más barato, pero por consecuente no tenía muchas ganancias. Todo esto junto con la crisis de Cibermex llevó a el informe IATA. Una cosa que a lo mejor quienes no han estudiado este tema les parece, bueno, ¿y eso qué? Pero se lo resumo así. Bueno, ahorita lo regreso. Miguel de la Madrid dice, oye, ¿qué pasa con Cibermex? Y le dice al encargado de la Comisión Federal de Electricidad, hazme un informe para decirme qué tengo que hacer para no entrar en crisis. Y eso se le va a conocer como el informe IAR por Fernando Villar, quien es el que lo desarrolla. ¿A qué conclusiones llegó? Me voy a ir directo aquí abajo, ya que él dice el rollo. Dice, en él señalaba que la precaria situación de sus instalaciones, la desmotivación de su equipo humano y los múltiples problemas de materias primas e infraestructura la volvían incapaz de generar en corto plazo ahorro interno, a lo que se sumaba su deuda aproximada de $380 millones. Su programa de inversiones en planta y en minas y su parte de productividad. El informe concluía una serie de recomendaciones. El informe ya decía, aquí tenemos estas opciones. 1. Renegociar las relaciones laborales, cambiar la administración y la posibilidad de parar la operación de la fábrica. Esta última se transformó en una solicitud del gobierno de salvar la empresa, luego de que la Comisión de Gasto y Financiamiento del Gabinete Económico consideró imposible aportar $90,000 millones de pesos requeridos para seguir operando en SEA. Además, tal aportación no implicaba en forma alguna el saneamiento de sus finanzas. Y ya digo, tenemos estas plantas siderúrgicas, una de las truchas, Altos Hornos y otras más, pero fundidoras de que tienen problemas de reconversión industrial, problemas laborales y una deuda que no podemos pagar. Así que en su informe prácticamente estaba dando el tiro definitivo a tiene que ser fundidora en una situación donde o cierras para estatales o se entra en una crisis generalizada. Y esto es interesante porque uno podría decir, pues el gobierno siempre ha cerrado para estatales, sí, pero yo creo que fundidora en ese tiempo fue de las pioneras en ser cerrada. Y esto sobre todo, obviamente, después de años donde México presumía una fortaleza industrial y el milagro mexicano, todos lo conocemos, pues se convertía en un descalabro. El hecho precisamente de que fuera la primera ocasión en la historia de México que el gobierno quiere cerrar una fábrica del gobierno, imagínense cómo quedaba eso. Si el gobierno dice, no podemos seguir teniendo esta empresa que es del gobierno. ¿Sí? Más allá de las implicaciones económicas que tiene, sí se entienden las implicaciones políticas. ¿Sí? Se demostraba que la estructura política y económica del país estaba en una verdadera crisis. Yo sé que después de Luz y Fuerza y otras tantas fábricas paraestatales que han cerrado a lo largo del 86 para acá, muchas cosas han pasado. Pero en ese entonces, insisto, todavía el gobierno se veía ciertamente con estabilidad y creo que aquí lo perdió y entonces vamos a entrar ahí en la década de los 90 y lo que ya sabemos que viene. Los argumentos oficiales van a ser, la compañía los expuso de esta forma, las devaluaciones reiteradamente padecidas por nuestra moneda con la consiguiente inflación, la excesiva tasa de interés que representa el costo financiero en la operación de la empresa, la moratoria que subsiste en el mercado para el pago de las obligaciones pendientes a favor de mi representadora, en este caso la fundidora, y en otras cabe mencionar como hecho público y notorio la moratoria decretada por Petróleos Mexicanos. En general la crisis afectaba a la situación, al día siguiente, 1 de mayo, 10 de mayo, se quiere fundidora, se apagan los hornos. Los periódicos van a ser importantes y los medios de comunicación también, porque porque precisamente se van a convertir en los medios de comunicación también en una manera en que el cierre se va a apreciar a nivel público. Yo, desde mi perspectiva y como investigador, creo que una cosa es que los medios van a decir lo que estaba pasando realmente y lo que la gente creía en relación precisamente al cierre. Sí, conversiones que no dejaron totalmente convencida a la sociedad y sobre todo a los obreros, quedaron sin empleo. 10,000 personas, 20,000 que no eran de la fábrica. El 9 de mayo de 1986 a las 15 horas físicamente fueron cerradas las puertas de la compañía fundidora que había en Monterrey. El costo total fue de $170,989,781 por el pago
3 meses y bueno, ahí están las cifras que las pueden ver. Vale. Una duda. Sí. En esa parte de los puntos que se llevaron a cabo para la compañía, por ejemplo, hoy en México tenemos una ley que es concurso mercantil. Ahí, ¿cómo le hizo Fundidora para poder decir, yo con mis acreedores, porque estoy leyendo que decía que tenía mucha deuda Fundidora, Sí. ¿cuál fue el procedimiento para decir, pues a lo mejor si le dio un banco extranjero, cuál fue el proceso, la negociación de cuánto se liquidó o esa parte, cómo fue la negociación? Porque al final de cuentas, yo pienso que primero van los trabajadores como la ley, y en la fila siguen los proveedores, y luego en la fila siguen los acreedores. Eso, ¿cómo cómo lo escribe la historia o los que han ahí hecho ese resumen? Sí, si ahorita alguien tiene una mejor opinión, pero lo que yo he estudiado es que sí se van a tratar de liquidar todo, y en ese sentido que se menciona, obreros, a quienes se tenía deuda. También siempre estuvo latente la idea de que a lo mejor no pudiera cerrar del todo. Uno de los primeros años yo checaba que muchos bancos les pensaban, no va a cerrar, el gobierno la verdad ya no le veía pies y cabeza. Y además, precisamente con las otras siderúrgicas, pues supuestamente se balanceaba un poco la situación. No sé si hay algo más, insisto, ahorita igual podemos debatir, sobre todo porque aquí veo 2 o 3 historiadores que me pueden ayudar. Pero creo que en particular lo que pasaba era eso, ¿sí? Que es algo nuevo, ¿no? Lidiar con esta situación era algo de, bueno, ¿en qué hacerlo? Pero lo importante era terminar precisamente con, por ejemplo, con las indemnizaciones de los obreros. Yo estudié más el aspecto social, más que el aspecto económico o macroeconómico de la situación. Y en el aspecto social y laboral, los obreros me decían que dependió mucho del tiempo que estuvieron trabajando, pero la verdad, muchos me dijeron, no, pues yo con lo que me dieron me sentí satisfecho. Otros, obviamente, que estuvieron menos tiempo, dijeron, sí, la verdad no me liquidaron de lo que yo hubiera querido. Y además, el problema también de la liquidación con los obreros resultó complicado, porque, bueno, una cosa es la liquidación, otros tenían años activos o que podían seguir en el tiempo, y la verdad les afectó mucho porque trabajar con Fundidora los convertía en lo que estamos hablando ahorita. Eran parte del fracaso, que por eso pongo esta imagen, ¿sí? Y eso afectó mucho sus posibilidades de poder adquirir empleo futuro. No sé si se entiende, entraron como una especie de lista negra, donde de una u otra manera trabajar en Fundidora era ser parte de un problema el cual otros no querían contratar. Y esto lo menciono porque no sé si ven esta imagen que es del norte del 11 de mayo. Se ve la Fundidora y lo que dice arriba, éramos el símbolo de Monterrey, y prácticamente la culpa derivaba en el obrero. Vale. Quiere decir entonces que probablemente los acreedores extranjeros no se llevaron una parte importante de la quita de la deuda, para que no se haya clasificado de esa manera. Pues es probable. Sí, mucho de Cibernex, la otra vez lo platicamos, tuvimos una conferencia hace la semana pasada, y también Cibernex, mucho de ello era, como era de ellos, pues también lo embargaron. ¿Sí? Eso lo quiero mencionar porque luego también se menciona que hubo saqueo y demás. Híjole, ahí hasta cierto punto, yo no sabría decir cómo se pudo dar o no, el desmantelamiento de la Fundidora. Muchas cosas se vendieron al final, y aunque sí había muchas máquinas que no estaban funcionando bien y otras que ya estaban obsoletas, como el horno 1, que es donde van y se toman los 15 años y bolas, ¿no? Sí, otras sí estaban funcionando y hasta se vendieron a otras empresas, a japoneses, a otros grupos, ¿sí? Yo creo que sí es como fueron sanando parte de la deuda, con la venta de ese. Porque también uno piensa, ve el parque fundidor y dice, mira, estas son las fábricas. No, esto estaba lleno de naves y lleno de maquinaria. Lo que vemos ahorita, no sé cuánto sea en fracción de eso, de lo que era la fábrica, pero era algo más grande. ¿Sí? Por ejemplo. Pero sí vamos con eso. ¿Sí? El punto es que todo esto estaba ocurriendo, sí, pues, y al final el obrero era. Ay, qué. Una honra ser grupo Cibernex y cómo estaban matando a Fundidora. Les digo, siempre la imagen del elefante. Creo que esta imagen responde mucho a la pregunta del compañero. Pues quisieron hacer la cachitos y tal. ¿Sí ve la imagen? Sí, Y el elefante todo descuartizado. Bueno, me voy rápido a esto, porque ya me están apresurando. Yo quiero dejar 4 preguntas. Bueno, esas fueron las razones del cierre, a lo que es ahorita, porque recuerden que ahorita para bien o para mal ahí está, sí. o lo que fuera, ¿sí?
Entonces, la actual situación de fundidora lleva a las siguientes interrogantes. ¿Qué es fundidora ahorita? Ya 4 preguntas siguen ya para dialogar. ¿Fundidora antes símbolo industrial, hoy símbolo de cultura y conocimiento? ¿Fundidora es un parque ecológico? ¿Fundidora es un centro turístico? ¿O fundidora es patrimonio industrial? Es todo, es una parte, es algunas. ¿Qué es fundidora ahorita? ¿Qué representa para la sociedad de Montaña social? ¿Qué ha sido el parque fundidor? ¿Sí? Perdón si terminé muy anticlimáticamente, pero con esto termino. Muchas gracias.